asesora. Sin embargo, por derecho romano, creo que efectivamente concluimos hoy las clases tanto sincrónicas y demás. Ya por la plataforma hasta el 27 de marzo también están las actividades allí habilitadas para que ustedes hagan el cumplimiento oportuno de las mismas. Es importante, bueno, como siempre les he venido diciendo, que cualquier duda se comuniquen conmigo. No se han comunicado, considero yo que no han habido pues inquietudes o novedades al respecto en relación a las actividades. No he hecho tampoco el proceso de calificación porque casi siempre yo lo dejo al final, dando oportunidad a que todos los estudiantes y participantes pues concluyan satisfactoriamente con las actividades. Sí he revisado por allí algunos trabajos de la primera y segunda actividad, pero no he hecho el proceso de calificación completa. Entonces, prácticamente para la próxima semana es que iniciaré con ese proceso de calificación y demás. Bueno, estar pendientes muy de la plataforma. Sin embargo, cuando yo también ya vaya a concluir con ese proceso o efectivamente lo culmine, yo les voy a hacer llegar un correo electrónico para que ustedes verifiquen las calificaciones y allí si tienen alguna duda, inquietud o consideran que yo obvié alguna calificación o no corregí un trabajo, pues también me lo hagan saber. Porque bueno, soy humana y me puedo equivocar y puedo omitir alguna actividad y demás porque son bastantes ustedes en este primer tramo de Derecho Romano 1. ¿Okay? Quisiera pues, brevemente oírlos para ver cómo va ese proceso de actividades y demás, si tienen alguna duda, si las han plasmado completamente o cómo va ese proceso de ingreso de actividades a la plataforma. Licenciado Bueno, Euripes, buenas tardes, ante buenas todo, tardes. a los compañeros. Realmente, pues, conociendo los antecedentes de o sea, lo que es el derecho y dándonos cuenta, pues, de la progresividad, tal cual como un principio básico dentro del mismo derecho, ¿no? Porque vamos a decirlo así, los derechos son progresivos y la ley, pues, de la misma manera. O sea, cuando actualizamos la ley va en función de una progresividad, no vamos a hacer un retroceso. Es algo que debemos siempre mantener presente, ¿no? Y bueno, es bueno saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, realmente. Exacto. Bueno, Y eso gracias. va enmarcado dentro del área académica, o sea, me das a entender que efectivamente has progresado, ¿sí? Y que sí, de todo Es ha sido, correcto. ok. Ya sabemos o sea, ya sabemos que cada quien debe merecer lo que se merece. Y que la Ah, ley es dura, pero es ley. exactamente. Aplicando los principios de derecho romano, dar a cada quien lo suyo, y dar a cada quien lo que se merece, en todo caso, ¿no? La justicia y la equidad Claro, como premisa fundamental. vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada quien lo suyo. Exactamente. Bueno, Ya, yo le daré a cada quien lo suyo, lo que corresponde en el momento de la calificación. Si bien es cierto, pues estas notas son o calificaciones acumulativas, ¿no? Y con base a un porcentaje también yo a veces plasmo mucho y aprecio que ustedes estén conectados y los tengo en mi mente. De hecho, casi siempre cuando termino una actividad, pues coloco quienes participaron, quienes estuvieron pendientes de la plataforma y demás, porque bueno, es importante no solamente ustedes llegar y agarrar un libro, sino también tener ese contacto, ¿no? Entre nosotros y podernos sentir. Independientemente de que nos comuniquemos a través de una pantalla, es importante sentir el calor y yo considero que sí transmite un poco, ¿no? De eso, ustedes me dirán si lo transmito o no. no, muy bien, profesora. O sea, aparte de que su conocimiento es bastante amplio, nos ha ayudado muchísimo. Vamos a decir así, a entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, pero más que nada, el concepto más preciso y básico, la armonización en el tema de justicia. Bueno, gracias, licenciada, eso es lo importante. Bueno, ahora viene entrando un poco la materia, voy a hacer un poco de resumen de lo que es de la familia, vamos a hablar un poco hoy, más que todo de ese punto, de la familia, que es tan importante, ¿no? Como institución procesal, desde cualquier punto de vista, a nivel sociológico, criminológico, e instituciones procesales en el ámbito civil inclusive, ¿no? Y inclusive que generan o hay aristas en las distintas otras ramas, ¿no? Como en el penal.
Cuando ustedes estén en el transcurso de la carrera, de su evolución como tal, y vean penal y vean criminología, van a observar que la familia, como célula fundamental de la sociedad, lo que dice la Constitución y demás, y a nivel doctrinario, es la base inclusive de que no hayan conflictos con la ley penal, de que no se desestructure el hogar y que como producto de esa desestructuración o rompimiento o divisiones que pueden existir en el hogar, se generen conflictos y esos conflictos incidan en la comisión de hechos delictivos por parte de los niños, de los adolescentes en proceso de evolución, ¿no? Y que marcan de una otra manera a esos niños y a esos adolescentes para que influyan o incurran en la comisión de hechos delictivos y esos hechos delictivos que, bueno, los vivimos, los palpamos, los conocemos, los observamos a través de los medios y demás. Entonces, la familia es muy importante. Y desde la época romana, que es lo que vamos a tocar hoy, bueno, ellos regulaban la familia, pero más que todo eran por decirlo así, un poco machistas, ¿no? En cuanto al ámbito de regulación. Si vemos que la familia como institución histórica, ¿no? Y en imagen en esa parte de derecho romano, solamente estaba como regulada por una sola persona. En ese caso, ¿quién? El pater familia. El pater familia era como la cabeza de esa familia, o es la cabeza de esa familia que solamente tenía el control absoluto de esa organización familiar. Más nadie. El pater familia disponía inclusive sobre la forma de casarse, sobre la forma de sus bienes, sobre la forma de la religión, todo, absolutamente todo, al punto de inclusive de poder cercenar la vida de uno de sus miembros familiares o de alguno de sus miembros familiares si consideraba que ya no era apto para estar en su organización familiar. Hasta ese punto, imagínense la omnipotencia, por decirlo así, o el poderío de ese pater familia sobre su grupo familiar que podía cercenar y nadie le podía decir nada de una otra manera. O sea, él ejercía el control total y absoluto sobre su familia y podía pues cercenar la vida de alguno de sus parientes independientemente de las causas y demás. Tan era el poder de ese pater familia que prácticamente pues se dividía como en dos, en el área civil y en el área religiosa. En el área civil, todo lo concerniente a bienes, emancipación, adopción, esclavitud, bueno, toda esa cantidad de cosas, de instituciones civiles que hoy en día como ser humanos o como sujetos de derecho podemos tener, eran controladas en esa época solo por el pater familia. Él disponía inclusive la venta de alguno de sus hijos o si quería emanciparlos o si los querían convertir hasta inclusive en esclavos. Él aceptaba o disponía con quién se iba a casar sus hijas y se desprenden de ahí de esos casamientos, de esos matrimonios, inclusive regulaciones, pues dependiendo porque no solamente era el pater familia como grupo social, sino el pater familia con los diferentes grupos familiares o sea, los otros pater familia. Siempre llegaban a consensos y a relaciones entre ellos de ver qué podía ganar. Siempre he visto de esa época romana que siempre había un fin, ¿no? Y ese fin podía ser pecuniario, moral, religioso, pero algo tenía que tener ganancia en ese aspecto o favorecimiento para el grupo familiar. Si observaban que no había favorecimiento en contraer matrimonio con ciertos o dar a sus hijas en matrimonio con cierta persona, pues no la daban. Así de sencillo. E establecían inclusive cómo se iba a casar, si con manos, no sé si leyeron o sin mano. Cum manu, si él la daba en casamiento o daba en casamiento a alguno de sus hijos, pero principalmente a la mujer, si era cum manu, pues ella perdía totalmente sus cuestiones familiares y ya pasaba como a la posesión. Puede sonar un poco duro o propiedad, pero en esa época se veía a la mujer que era posesión y propiedad del hombre.
Inclusive ellos decían que las mujeres éramos débil de espíritu y que como éramos débil de espíritu y de alma, pues no teníamos derecho a nada. Solamente éramos objetos, inclusive objetos sexuales en esa época, y por eso debíamos estar prestas para ser dadas en casamiento. Y de ese casamiento, pues, se establecían esas dos formas, el cum manum o el sine manum. El cum manum se trasladaba los derechos y la potestad absoluta de esa mujer al marido, al esposo con el que contraía matrimonio. Y si era sine manum, él la daba, el pater familia la daba, pero seguía poseyendo los derechos sobre ella. Ella pertenecía a ese hombre, como por decir de hecho, pero más no de derecho. Y cuando hablamos de hecho, bueno, sí, o sea, cumplir sus funciones y responsabilidades como mujer, que para ese tiempo los romanos, o sea, la mujer tenía que cumplir sus responsabilidades, tanto sexuales, económicas, sociales, de cultura, de procreación, porque para ellos también eso era muy importante, pero solamente era eso, cumplir sus responsabilidades, no tenía derecho ni siquiera a voz, ni voto. Eso que estoy haciendo yo en este momento y que puedo comunicarme con ustedes y darles mi parecer sobre diferentes puntos de la vida, académicos o no, las mujeres en esa época no tenían ese derecho a voz, a voto, ni siquiera a estudiar, ni siquiera a leer. Estaban totalmente sesgadas y cerradas y a oscuras, por decirlo así, solamente a lo que podía disponer o su padre en ese momento o su marido. Así de sencillo. Si el padre la daba en matrimonio con manos, ya dejaba de ser del papá y pasaba a las manos del marido totalmente. Y si la daba sin mano, era del marido de hecho, pero de derecho seguía siendo del pater familia y podía disponer de sus bienes y demás. Entonces, la familia romana eran cerradas, pudiera decirse, tenía sus formas de regulación, sus normas, inclusive religiosas, hasta tal punto de que el mismo pater familia, acuérdense que en esa época inclusive adoraban a dioses, o sea, a diferentes dioses, el dios de la casa, el dios del hogar, el dios de la prosperidad, el dios de la abundancia, el dios de la inteligencia, el dios de la protección y demás. Y el pater familia era como que el que llevaba ese rito religioso. No lo podían llevar los demás miembros de la familia, pero eran sacramentos, en todo caso, o formalidades religiosas que necesariamente en ese grupo familiar debían darse y debían complementarse. Por eso se habla de la familia en la parte religiosa, porque para ellos eso era muy importante, tener sus creencias y demás, y la familia en la parte civil, que era ya la adquisición de derechos y obligaciones por parte del parte familia, y que solamente él era el que regulaba la conducta, pudiera decirse así, de los miembros de su familia y de los bienes en todo caso que tenía. Si el hijo, supongamos, podía desprenderse o emanciparse si el papá lo concedía o inclusive lo vendía, hay en cuenta que lo vendía 3 veces. Ya cuando se observaba la venta del hijo en tercera oportunidad, ya para la cuarta se consideraba que esa venta ya no era legal sino que era ficticia y como que se emancipaba el hijo. O inclusive cuando ese hijo varón, ¿no? Hijo varón, porque las mujeres, como les digo, no tenían derecho a voz ni voto. El hijo varón y tenía cargos de influencia o producto de sus estudios llegaba a cierto cargo político o demás, pues lógicamente también podía ser emancipado y salía como del dominio del pater familia y adquiría pues su propio grupo familiar y demás. Pero eran cuestiones muy excepcionales y dependiendo también de la forma, porque estamos en este caso más afianzados a lo que era el pater familia de los patricios, porque de los plebeyos pues ellos eran, sí, tenían sus formas de regulación, pero ellos igual estaban a merced de los patricios. Totalmente. Ya cuando hablamos más de la organización familiar, es de esa clase, por decirlo así, elitesca, que tenía el control y dominio de Roma y que podía hacer regulaciones porque tenía la capacidad en cuanto a bienes, tenía la capacidad en cuanto a esclavos, en cuanto a terrenos, economía, en cuanto a estatus político. Casi todos también recuerden que los
los patricios siempre poseían cargos altos en el cónsul, en el senado y demás, y tenían derecho a voto. Y, o sea, y podían hablar y podían hacer sus propias regulaciones, pero los hombres, ya las mujeres que eran parte importante de la familia, porque para que se constituyera la familia necesariamente tendría que haber un hombre y una mujer, y en ese proceso de procreación entre el hombre y la mujer era donde iban a engendrar, a tener más hijos y a tener su grupo familiar. La mujer solamente se veía como que era la que estaba ahí y dispuesta para hacerlo, no tenía derecho a más nada. Y regulaba totalmente pues su conducta al papá o el esposo o el marido, como lo llamaban efectivamente ellos, porque si bien es cierto a veces creaban formalidades para contraer matrimonio, muchas veces las formalidades también se dejaban llevar y solamente establecían si eran cum mano, un sine mano. Un sine mano prácticamente se llegaba y el papá, el paterfamilias, se la llevaba al esposo y aquí está su mujer. Yo tengo los derechos sobre ella, sobre sus bienes, sobre su propiedad, sobre sus dotes, inclusive tiene que darme un dote sobre ella porque también pedían eso. Pero en el momento que yo disponga de ella me la llevo, o se anula el matrimonio dependiendo de las causas porque también establecían y se la llevan. Y si era con mano, pues tome a su esposa. Con las formalidades legales, ya yo me desprendo totalmente como pater familia de ella y usted adquiere los derechos y obligaciones que como esposo debe tener. Entonces, ¿qué pasa? En esa época inclusive había muchas muertes de mujeres, porque los esposos pues efectivamente las ultrajaban, las cercenaban su vida y como no tenían pues derecho ni a voz ni voto, pues prácticamente, o sea, desaparecían del mundo romano, de la comunidad romana, y no eran ni siquiera vistas como que un ser importante se fue, sino era como un objeto prácticamente, un sujeto, inclusive se pudiera decir el lini juris, sin derecho, no tenía derechos de ningún tipo. ¿Okay? Inclusive en la familia, en esa parte que manejaba el pater familia y que manejaba todo su grupo familiar, que también manejaba los esclavos, manejaban los clientes. Los clientes no lo tomen como la palabra literal, de clientes de un negocio, clientes porque es, qué sé yo soy el abogado y el cliente, o sea, yo lo voy a asesorar. No, cliente en este aspecto en la época romana se refiere más a los extranjeros fugitivos, los que estaban pues como perseguidos por ciertas autoridades de otros países, eran extranjeros fugitivos, y los agarraba o los tomaba cierta clase, los patricios efectivamente, que eran el que tenían el poder, y si eran amigos, ese extranjero fugitivo pues los albergaba en su casa, pero él asumía inclusive el control de los bienes de ese extranjero fugitivo. O sea, ven hasta ese punto cómo se extiende el poder de ese pater familia en todo lo que concierne a su grupo familiar. Esclavos, mujeres y los clientes, que, vuelvo y repito, eran los extranjeros fugitivos que tenían problemas legales o problemas en otros países, regiones, comunidades aledañas, y ellos absorbían el control sobre la vida prácticamente de ese extranjero fugitivo que entre comillas pudiera decirse que era amigo, pero que al final yo considero, leyendo toda esa historia, porque yo veo el derecho romano como un cuento, ¿no? Amigo, no. O sea, se hizo en todo caso o poseedor de los derechos de esa persona que necesitaba y que producto de su necesidad tuvo que estar en esa casa del supuesto amigo, pero que ese supuesto amigo adquirió todos los derechos, bienes y de él para salvaguardarlo de algo que había hecho en su oportunidad. Entonces, eso es lo que significa el cliente para los derechos, para el derecho romano, para la parte romana en esa época. También en cuanto a los rasgos de la familia, bueno, se dice que la base de la familia es el matrimonio. ¿Por qué es la base de la familia? Efectivamente, porque bueno, ya eran monogámicos, ¿no? Un hombre, una mujer debidamente o legalmente casados. Si bien es cierto, en esa época sí existían también las infidelidades y el hombre era machista y demás, ante la sociedad era, por decir, el matrimonio perfecto constituido por un hombre y una mujer.
Ya fuera de eso, el hombre podía hacer lo que quisiera, pero su esposa era la que tenía allí en la casa y la que estaba presta siempre para él. No podía ser en todo caso señalado o estigmatizado el hombre de que si tuviera algo por fuera y demás, pero su familia y su contexto y su forma de regulación era su grupo familiar. Lo que él tuviera por fuera, él vería cómo lo solventaba y las formas de regulación, pero hasta cierto punto tenía que ser un poco discreto, por decirlo así, porque el adulterio, y de ahí viene esa parte que hoy en día vemos que inclusive se puede perder los bienes por el adulterio, que claro, eso no es muy común, ¿no? Tiene que ser bastante peleado porque el adulterio, yo lo asemejo igual a los delitos de violación, que son delitos íntimos. Eso es algo muy subjetivo, es algo que efectivamente se puede verificar, bueno, cuando por lo menos hay violación de adolescentes por el examen médico forense y demás, pero son delitos íntimos donde interviene el agresor y el agredido, pero en espacios donde no hay testigos. O sea, no hay alguien que efectivamente estén viendo que están consumiendo el hecho y demás. O sea, son muy raros los casos de violación que sean, bueno, sí, en parques públicos y demás, y que se observe la agresividad, pero tiene que ser algo muy aberrante. Pero de hecho las violaciones, si se han dado cuenta, ocurren en espacios íntimos, espacios cerrados, donde solamente está el agresor y el agredido, y que inclusive muchas veces ese agresor pues hace uso de su poder y de la vulnerabilidad, en todo caso, de la víctima, para llevarla a espacios donde efectivamente no se dé cuenta nadie. Entonces, ese adulterio que era visto también en la época romana como algo sí pecaminoso, bueno, que sí, era el hombre y demás, pero estaba siendo infiel con su mujer, lo llevaban a extremos ya cuando habían intereses. Si ese paterfamilia haciendo uso del adulterio, cercenaba o había conflicto entre los intereses de los demás romanos, pues se exponía a la luz pública y muchas veces perdía tanto su familia y sus bienes por el adulterio. Entonces, son como aristas y como el equilibrio que debe existir en esa época y bueno, y en toda la vida, ¿no? De si efectivamente lo hacía, tenía que hacerlo como bastante discreto, porque si afectaba intereses a los demás patricios o estaba siendo infiel con otra patricia que a su vez era casada, pues eso era de verdad, pues para ellos muy aberrante, pecaminoso, y lo llevaban a cuestiones legales hasta inclusive de poderle quitar la totalidad de los bienes a ese pater familia que en un principio se consideraba como una persona moral e intachable, pero que efectivamente no era así y que trasladó el adulterio a límites exorbitantes y que no era merecedor de ser pater familia. O sea, vuelvo y repito, por eso el adulterio era discreto, en algunas veces se hacían, por decir, de la vista gorda con respecto a situaciones de infidelidades en la familia romana, pero si comprometía intereses de los demás patricios, pues era como al escándalo público, al escarnio público, y allí pues prácticamente cuando se comprobaba ese adulterio, que lo veían como inclusive a nivel religioso pecaminoso y a nivel civil como un delito que pudiera trascender, pues quedaba como excluido de esa parte o de ese favoritismo que tenía en su oportunidad y perdía inclusive los bienes y el apoyo de los demás patricios. Esos son el primero, bueno, la base de la familia, que es el matrimonio en la familia romana, el parentesco que se avanza en el vínculo de sangre. Aquí es muy importante hablar de dos aspectos, de la annación y de la connación. En la época romana, para ellos, al inicio de inclusive de la evolución de las 12 tablas, la nación como vínculo entre el pater familia y los demás miembros era como el más importante. No era un vínculo de sangre, pero era un vínculo por relaciones de bienes, por relaciones de inclusive de haberlo tenido bajo su grupo familiar en ese momento, por considerarlo su familia. Por eso es que se llama annación. No es con nación, que con nación sí viene de vínculos de sangre, por parentesco ya consanguíneo. En este caso,
La nación es por vínculos, pero no necesarios de sangre, y para ellos esa nación en esa oportunidad era la que tenía más valor porque generaba derechos y creaba deberes, o sea, había tanto derechos y deberes, más que el consanguíneo. Pudiera decirse, pero ¿cómo es eso? Si debe considerarse que la connación o los vínculos sanguíneos pues deben prevalecer a un poco más. Pero vuelvo y repito, para ellos a veces habían tantos intereses que propendían de personas que no tenían vínculos de sangre, por decir, estos clientes o extranjeros fugitivos que tenían bienes económicos, entonces ellos lo andaban, lo tomaban como parte de su grupo familiar y regulaban todo su conducto y todos sus bienes producto de la nación. Y ellos inclusive pues lo creaban, lo arropaban como de su grupo familiar, y al arroparlo como grupo familiar lo adquirían como anado, no como connado. Por eso son dos formas importantes de establecer que para los romanos, sí, el vínculo de sangre era importante, pero también lo eran los demás bienes que existieran en una persona que podía considerarlo de su grupo familiar como anado y no como connado. Y ahí vienen los intereses. Los romanos eran muy suspicaces en esa época. Siempre tenía que haber algún tipo de retribución o favorecimiento de lo que hacían. No daban, como dicen en el argot popular, puntadas y dedal. Siempre iban dirigidos a obtener algún tipo de lucro, de distinta forma. Lucro más que todo siempre económico, o de bienes, o de terrenos, o de servidumbres y demás en ese momento. Y bueno, el parentesco también se transmite por hombres y mujeres. La patria potestad es una protección establecida en interés siempre del hijo. La patria potestad la ejerce el padre y la madre. Generalmente la emancipación del hijo se produce a la mayoría, o cuando, lo que yo les decía, que ocupen un cargo político o público de envergadura y se emancipa el hijo. El número de personas bajo la patria potestad es reducido a los hijos y excepcionalmente a los nietos. Eso en líneas generales era lo de familia romana. Dos aspectos, vuelvo y repito, la nación y la connación, y los parentescos de afinidad. ¿Cuáles son los parentescos de afinidad? Que los mismos que son que hoy en día, los que se producen cuando se contrae matrimonio. Son afines los familiares hacia la persona que se casa mutuamente, pero son parentescos por afinidad, producto de una relación contractual, en este caso el matrimonio. Bueno, eso es la familia romana. ¿Alguna duda con respecto a este punto o con los puntos que ya hemos visto en anterioridad? ¿Qué les pareció el cuento de la familia romana? Eurípides, licenciado Rommel, Pascual. Bueno, un tanto Doctor, excluyente. doctora, Ajá. pues doctora, al igual, muy buenas tardes a los participantes. Luego de escuchar su disertación, básicamente muchos elementos están en la sociedad actual, ¿no, mi doctora? Esas determinaciones de llevar esa sociedad romana a la actualidad, esa historia, imagino que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no, doctora? Sí, ajá. Ok, lo que le quería comentar, lo que querías comentar, ¿verdad? Es básicamente cómo esos elementos que datan de la antigüedad, cómo en la actualidad la sociedad venezolana los adopta, bien sea a nivel doctrinal, las leyes y esas manifestaciones de patria familia que todavía sigue generándose, todavía sigue estas sociedades machistas, siempre con la venia de Latinoamérica, donde algunas damas o en el mundo entero ya han roto esos yugos de opresión, esa libertad. Básicamente es conocer todos esos orígenes y velar el por qué en la actual sociedad explican esos niveles de poder, esa equidad, sabemos que es muy diferente a la igualdad, pero que hoy por hoy conocemos el origen de algunas cosas, bien sea, como nos comentaba, la parte el pater familia, la parte de la consanguinidad, y sobre todo esa negociación que gracias a Dios la sociedad actual pues no la posee, ¿no? Si no, imagínense reinando la agresión.
Sí, así es, doctor. Sí, gracias a Dios pues hemos ido evolucionando, ¿no? Bueno, y producto de los intereses también de la sociedad. Pienso yo que efectivamente es necesario evolucionar y no quedarnos estancados en instituciones un poco pues fuertes hasta cierto punto en cuanto al régimen de la mujer. La mujer siempre se ha sabido que desde la antigüedad ha sido como la más vulnerable y a la que se le ha cercenado, por decir así, sus derechos, su derecho al voto, su derecho a exigir inclusive, y se le veía tanto así como el objeto. Era solamente presta para estar allí y más nada, no tenía derecho a más nada. Hoy en día ha evolucionado y sin embargo, como dice el doctor Pascual, a veces hay aristas o toques de esas épocas en cuanto a los sistemas machistas que hoy observamos. ¿Cuántas veces sí, la mujer es estigmatizada y señalada por ser infiel, pero el hombre no? Y eso no, en todo caso no es justo. Yo pienso que si aplicamos justicia y equidad, desde el momento que una mujer y un hombre coinciden en establecer un matrimonio o establecer una relación de hecho, pienso que el factor primordial es el respeto para ambas partes. Ellos deciden unirse bajo un sistema legal, sea porque efectivamente se casen y contraigan matrimonio de derecho con sus reglamentos, sus leyes, que esté fijado en el contrato de matrimonio, o sea, de hecho. Pero de hoy en día las relaciones de hecho se asemejan al matrimonio. El concubinato, lo que les llamamos, son relaciones de hecho, pero que son iguales a un matrimonio porque tienen los mismos derechos y los mismos deberes las dos partes. Y siempre, por eso hablo de dos partes que se unen con un fin común. Porque ¿para qué se une una mujer en este caso y un hombre? Porque también tenemos diversidad de uniones, pero la principal, un hombre y una mujer, para tener proyectos y fines de vida establecidos, surgir de manera económica, surgir de manera moral, tener una compañía, procrear, tener una familia y demás. Y si tienen ese fin común desde un inicio, el mayor, pienso yo, privilegio es respetarse. Porque si hay respeto, ustedes como pareja, como hombre y mujer, pueden adquirir muchas cosas, y no solamente económicas, sino moral, sentirse bien, la búsqueda de la felicidad, que la felicidad, si bien es cierto, no la propende otra persona de manera directa, pero sí de manera indirecta. Porque si uno tiene estabilidad emocional con esa persona que tiene a su lado, estabilidad de protección inclusive, pues lógicamente todo va a fluir porque es yo te doy, tú me das, tú me respetas, yo te respeto. Y todo debe surgir así, en armonía, pacífico. Y eso no solamente en las relaciones matrimoniales, que en este caso, bueno, sí estamos hablando de la familia como tal, pero todo debe ser así a nivel extensivo de nuestra comunidad. Si no nos manejamos con respeto y comunicación, lógicamente esas formas de regulaciones que existen hoy en día más avanzadas que en el derecho romano, que son las denominados derechos civiles, los derechos penales y demás, todas esas formas de regulación que el Estado tiene para regular la conducta del ser humano, porque es necesario. Si no tuviéramos leyes, pues lógicamente pudiéramos hacer atrocidades. Pero gracias a que tenemos leyes y formas de regular nuestra conducta que nos indica esto, si lo haces, sabes cuál es la consecuencia. Estaríamos entonces en caos, ¿verdad? Por eso es necesario que ustedes, bueno, luego van a ver Derecho Romano 2, que son las siguientes instituciones como las cosas, los derechos reales, inclusive el usufructo, la permuta. Hoy en día hay instituciones que inclusive se siguen manejando y que los romanos en esa época la trasladaban y la observaban desde diferentes puntos de vista, pero que la base principal fueron ellos. ¿Okay? ¿Quién más quiere compartir un poco de lo aprendido o expresarme algo que yo no sepa o que quiera preguntar o socializar o que le ha parecido? Buenas tardes, ¿cómo Buenas están todos? tardes. Saludos, profesora. Licenciado, ¿cómo Pues, está? en estas fechas conmemorativas vaya la solidaridad con el género femenino que siempre está y ha estado en búsqueda de su igualdad y de su emancipación total, ¿sí? Importante para mí, me imagino que no quiero hablar en nombre de nadie, pero es muy beneficioso y ventajoso
conocer los orígenes de muchas de las situaciones que hoy se viven. Y vaya qué importancia tiene el saber cómo se manejaba en un principio la cantidad de situaciones que conllevaron lo que fue una sociedad, un modelo social que se practicó en Roma con el pater Familia. Pater Familia, y entonces cómo ha ido evolucionando, ya lo decía y lo comentaba usted hace un momento, de cómo ha ido evolucionando y siempre el ser humano buscando evolucionar para mejor. Y la sociedad que estamos viviendo en estos días, pues cuán necesario es a veces conocer los inicios para saber hasta dónde hemos avanzado y saber hacia dónde debemos direccionar como sociedad y como seres vivos, hacia dónde vamos a direccionar nuestra existencia. Entonces, pues para mí importante todo lo que he escuchado y aprendido el día de hoy. Bueno, me alegra, licenciado. De verdad que estos espacios nos permiten hacer procesos de reflexión, ¿no? No solamente con aplicación exegética de la norma, sino esto nos lleva inclusive a pensar un poco más allá y poder comparar y contrarrestar todas esas situaciones que hasta cierto punto eran adversas y complejas con el de hoy en día. Y muy importante lo que hablaba también el licenciado Euripes de las 3 premisas fundamentales, que eso fue lo que di en la primera clase: dar a cada quien lo suyo, vivir honestamente, no dañar a otro. 3 premisas fundamentales que deben aplicarse siempre y en el mundo actual. Y efectivamente, tratar de ubicar el bien común. Hablaba Immanuel Kant, inclusive es uno de los filósofos favoritos míos, Immanuel Kant, que la búsqueda del bien común, de la felicidad, y que ese bien común y felicidad debe ingresar o originarse del ser humano individual para ser materializado en la colectividad y en la comunidad. Y que esa búsqueda de bien común o de felicidad es efectivamente a través de esas premisas fundamentales, aplicando justicia, equidad, no quitándole a nadie lo que no es de nadie, respetando la vida ajena, respetando la integridad física y siempre proyectándonos a la búsqueda de la armonía, de verificar inclusive que antes de hacer cualquier cosa, verificar que ese acto que yo puedo tener en mi mente y que lo puedo materializar, voy a generar una reacción. Y esa reacción no solamente puede ser negativa, también puede ser positiva, pero todo lo que hagamos como seres humanos genera reacciones en el mundo exterior. Y eso es lo que siempre debemos tener en cuenta, que toda acción genera una reacción, pero depende de uno que efectivamente esa reacción sea positiva y no negativa. Y que sea positiva no solo para mí, sino para mis seres queridos y que lo haga extensivo a la comunidad y a la sociedad en que vivimos. Bueno, mis queridos participantes, ya estamos finalizando. Me encantó muchísimo este tiempo compartido y poder socializar con ustedes y poderlos escuchar y bueno, saber que tengo estudiantes con esos procesos de reflexión y que nos ayudan a pensar, ¿no? No solamente verificar y entender, que es muy importante, ¿no? También que ustedes aprendan los conceptos básicos de lo que es nación, connación, sui generis, aleni juris, pater familia, patricios, plebeyos, clientes, esclavos, conceptos básicos que sepan cuáles son, pero llevarlos un poco más allá, al sentido holístico y al sentido de la aplicación de la ley o la interpretación de la ley con base al fin común, que es el bienestar o vivir en felicidad. ¿Alguien más que me quiera decir otra cosa? Profesora, realmente esto nos ayuda a comprender que muchas veces se nos hace demasiado hincapié entre lo ético y lo moral, cuando realmente nosotros debemos basarnos en lo que es lógico y en lo que es legal. Entonces, hay algunas cosas que se anteponen ante lo que verdaderamente es justo. Entonces, en el conocimiento del derecho, nosotros vamos comprendiendo que la razón es lo legal y que lo justo, pues, antepone, más allá de eso, la necesidad de estar por encima de lo ético o de lo moral.
porque allí pues, vamos a decirlo, vamos a tener un conflicto un poco complejo con el tema religioso, con el tema de las creencias, y bueno, recordemos que nosotros hemos venido pasando procesos de cambio donde en la antigüedad se manejaba más el tema religioso que el tema justo o legal, porque vamos a decirlo así, vamos progresando en el tema de la justicia. Así es, licenciado. Pero siempre y cuando yo creo que nosotros como seres humanos tengamos como norte la justicia, pero de la mano con la equidad, vamos bien, somos ganadores. Pero si solamente aplicamos la justicia sin tener en cuenta la equidad, estamos desvalorando muchos aspectos del ser y en el momento de la aplicación efectivamente de la justicia. Y cuando hablo de la aplicación de la justicia no me refiero a los operadores en sus escritorios impartiendo justicia o ustedes independientemente del ámbito, sea como fiscales, defensores públicos, defensores privados, sino quiero que trasciendan esa justicia y equidad a los límites y al contexto de la familia. Porque de ahí es donde emerge todo, como ese pater familia que regulaba la conducta. Bueno, yo pienso y considero que el deber ser y la forma más idónea de poder el grupo familiar sea armónico, pacífico, es que haya aplicación de justicia y equidad dentro del grupo familiar, porque cada familia tiene sus propias normas y hoy en día inclusive es así. Cada familia tiene su forma de decir, bueno, hijo, usted puede salir de tal hora a tal hora. Usted no puede salir en usted no se puede vestir de esa manera si es una niña. Usted puede tener novio, pero bajo ciertos parámetros y demás. Y es necesario, como paterfamilia y como materfamilia, que haya esa congruencia y coherencia de los dos para regular la conducta de sus hijos. Y ahí ya nos vamos a los llamados controles, que eso, bueno, ustedes los van a ver luego, no sé si en la parte de sociología, los controles sociales formales y los controles sociales informales, que operan, que en esa época romana operaba más el control social informal por una sola persona, que era el pater familia, porque era el único, el omnipotente en todo. Hoy en día hay un control social informal por la familia, por los educadores, por el vecino, por el amigo y demás. ¿Okay? Entonces, bueno, me alegra mucho, ya se me terminaron ahora sí los minutos, haber conversado con ustedes, agradecida por todo lo que conversamos en las anteriores clases, agradecida con Dios por haberme permitido hoy abrir los ojos y estar en estas horas o minutos con ustedes. Y bueno, estamos en contacto en las próximas oportunidades. Ya saben que la plataforma sigue estando habilitada y posteriormente haré el proceso de calificación y le daré a cada quien lo suyo. Hasta luego.